no sé en los demás, pero en mi pantalla no salió la letra. No hay nadie ayudar con los... Proverbios 15:5. 15:5. ¿Te lo repito? Sí. Por favor. Sí. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Ay, muy bien, muy bien. Gracias, José Luis. De nada. Me da mucho gusto que estemos meditando en nuestros proverbios. De verdad que es sabiduría. Gracias. Gracias, Tita. Sí, un versículo, Juan 3:2. Estuve reflexionando en esta semana, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y nos pasamos al 6 y dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces, pensando en la reflexión que tú mandaste, cuando es muy fácil decir, bueno, me tengo que corregir, me están llamando la atención, hay que obedecer, pero si permanecemos en Él, no vamos a pecar porque estamos haciendo su voluntad. Esa es mi reflexión. Muy bien, gracias, Abel, exacto. Gracias. Ok, gracias. Okay. Bien, que te vaya bien. Bueno, nos vemos el miércoles, los varones, ya saben, el miércoles, para nuestra reunión, y las damas el viernes, ¿verdad? Así es. Ok. Adiós. Bueno, vamos a comenzar con nuestra meditación de esta mañana. Creo que ha sido muy difícil este tiempo del coronavirus. En lo personal, yo nunca había vivido una situación así como esta. Yo creo que nadie de nosotros ha experimentado una situación como esta, donde no hay control, no sabemos lo que vamos a hacer, ¿sí? Es una situación difícil que estamos sufriendo. Hay tantos muertos. A mí se me hace que los muertos que declaran son pocos en comparación de los que hay. Esa es mi impresión. La semana pasada falleció una prima y también su hija allá en la Ciudad de México. Así que esto, cuando vemos que van pasando estas cosas, decimos, híjole, ¿y ahora? ¿Cuándo me toca a mí? Hay aislamiento, hay falta de tener, digamos, esa comunión que teníamos antes, ya no la tenemos. Y cuando vemos todo lo que viene y lo que está pasando y que no hay en el futuro alguna solución, trae poca esperanza, inseguridad, y nos preguntamos, ¿dónde nos paramos? ¿Qué hacemos con esto que está pasando? Me gustaría que en los próximos 3 semanas estemos meditando en cuanto a qué hace un creyente en una situación como esta. Porque yo estoy seguro que todos ustedes, los que me están oyendo, se sienten con esa situación también, ¿no? De no saber qué va a pasar, ¿sí? Así que, ¿dónde nos paramos? Bueno, yo quisiera decirles que esta mañana, que nuestra esperanza no está en lo que padecemos. Si me voy a curar, si viviré, si podré salir adelante, ¿sí? Esa no es nuestra esperanza. Nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Nos agarramos de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Así que nuestra esperanza está en lo que dice su palabra, lo que dice Dios, lo que dice su voz a través de la palabra. Así que me gustaría que abrieran sus Biblias allá en Primera Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 9 y 10. ¿Lo tienen ahí? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? 9 y 10. Sí. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,
quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Bien, esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Vivos o muertos, estaremos con el Señor. Estaremos vivos con Él, ¿sí? ¿Cómo puede ser esto de que vamos a estar con el Señor si somos pecadores? Todos pecamos, ¿no es cierto? Todos los días algo pasa en nuestra vida y hacemos cosas incorrectas que luego nos tenemos que arrepentir, ¿sí? ¿Cómo es que va a pasar esto? ¿Sí? Bueno, la Biblia nos enseña que aunque soy pecador, Cristo murió por mí. Y ahí dice el pasaje, quien murió por nosotros para que ya sea que vivamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Así que esa es la esperanza que tenemos. Esta es mi roca. ¿Sí? Allá en Filipenses 1:23 dice que estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estar con Cristo es lo mejor que nos puede pasar a cualquier ser humano, ¿sí? Así que esta es nuestra roca. No lo que dicen las noticias, no lo que son tan confusas, ¿no es cierto? Yo estoy aquí en los Estados Unidos oyendo varios noticieros de Francia, de Estados Unidos, de varios lugares, y cada quien da su versión de lo que está pasando y uno dice, bueno, ¿y a quién le cree uno? ¿Quién tiene la razón? Así que las noticias son confusas, que también dice que cuál va a ser el color del banderín para saber qué voy a hacer con mi vida, ¿sí? Y no sabemos ni de qué color es el banderín, ¿sí? De si lo van a quitar o no lo van a quitar, ¿sí? Así que nuestra esperanza presente no está en esas cosas, ¿sí? Nuestra esperanza es de que vamos a estar vivos o muertos, vamos a estar con el Señor, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha asistido a algún funeral de personas creyentes, de personas que han aceptado a Cristo como Salvador? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes ha asistido a un funeral? Fíjense que yo me he dado cuenta que la diferencia entre los funerales de creyentes y de inconversos está en esto que acabamos de decir, en la esperanza, ¿sí? He asistido a funerales donde no creen en Cristo, están llorando y están con la cosa de que ya no voy a ver a esta persona, y lloran y lloran. En cambio, cuando asistimos a un funeral de creyentes, ¿sí? No están con esa desesperanza, no están llorando, sí les duele la partida, ¿sí? Pero saben que está con el Señor. Fíjense que el día de ayer tuvimos una reunión familiar porque les había comentado que falleció mi suegro, el papá de mi esposa, que también ya está con el Señor. Entonces estábamos en la reunión y era tan bonito saber que él está ahora gozando de la presencia del Señor. Trae ánimo el saber que ahora está en su presencia. Así que esto hace la diferencia, ¿sí? En un creyente. Nosotros también dolemos porque tenemos esperanza de que un día estaremos con Dios. Y nos sentimos bien de saber esta verdad, ¿sí? A pesar de lo que pase, a pesar de la pandemia, a pesar de que no sé qué, si voy a salir mañana o no, si me va a dar o no, ¿sí? Nuestra esperanza está en que un día vamos a estar con el Señor, ¿sí? Dios está involucrado en lo que pasa cada día, fíjense. Si quieren abrir, por favor, sus Biblias allá en Santiago. Santiago, el capítulo 4. Santiago 4. Versículos 13 al 15. Dice ahí, Santiago 4, 13 al 15, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos
a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Sí? Esto nos habla de que Dios está en control, pero que tenemos que creerle a Él. No a las circunstancias, no a lo que yo digo que va a pasar, ¿sí? Porque dice que eso es como neblina. Lo que estamos viviendo ahorita es como neblina. Yo no sé si van a encontrar una vacuna o si de repente va a desaparecer o cuánto tiempo va a estar esto, ¿sí? Más bien, nuestra confianza está en lo que dice Dios, ¿sí? Él sabe, Él tiene el control y tenemos que creerle a Él. Dios decide lo que pasa, pero seguramente, por seguro, estaremos con Él. Él es mi roca en esta pandemia, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que aprendamos esta mañana, ¿sí? No sabemos qué va a pasar. Es tan inseguro todo lo que está sucediendo. ¿De dónde me agarro? Pues de esto que acabamos de leer, ¿sí? Primera Tesalonicenses, que acabamos de leer ahí, dice que estaremos con el Señor. Primera Tesalonicenses 5, del 9 al 10, ¿verdad? Así que Él es mi roca en esta pandemia. No importa lo que yo piense del coronavirus, sino lo que Dios piensa y lo que Él dice. Así que tenemos la esperanza de que vamos a estar con Él. ¿Sí? Ahora, su palabra nos dice que esto es cierto. Voy a leer algunos pasajes que si quieren anotarlos ahí para que se recuerden cómo es la palabra de Dios, sería bueno. Pero vamos a leer varios pasajes que nos hablan de la certidumbre de lo que es la palabra de Dios. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1. Después de Santiago sigue Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24. 1, 24 al 25. No, perdón, estoy equivocado. ¿Dónde está? Es que puse el 2. 1, 24 al 25. Tal vez podemos comenzar con el 23. Dice, siendo renacidos de la simiente corruptible, primera de Pedro 1, 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces podemos ver que la palabra de Dios permanece para siempre. Luego vamos a Juan 10:35. Juan 10:35. Dice ahí, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, luego ahí entre paréntesis pone, y la escritura no puede ser quebrantada. La escritura no se rompe. La escritura es veraz, ¿sí? Ahora vamos al Salmo 119. Salmo 119, versículo 152. Dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Dice que para siempre ha establecido lo que Él dice en su palabra. Ahora vamos a Mateo 7:24. Es un pasaje muy interesante, Mateo 7, versículo 24.
Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, cualquiera que oye estas palabras y ¿qué hace? El que oye, ¿qué más? Y las hace. ¿Sí? Dice, es un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió, dice el versículo 25, lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue gran ruina. ¿Sí? Miren qué interesante que cualquiera que oye la palabra y las hace, no es cuestión de oír, porque hay personas que se las pasan, ay, mira qué bonito dice la Biblia, ¿verdad? Ay, yo leo la Biblia que tengo aquí, que es una Biblia muy especial, ¿verdad? Pero no lo hace. ¿Sí? Por eso le va mal. Dice, cualquiera que oye esta palabra y las hace, es un hombre prudente. Y la casa se mantiene firme. Pero aquel que oye y no lo hace, se cae en la casa. ¿Sí? Porque la roca es la palabra de Dios. Ahora vamos allá, ¿dónde me quedé? Al Salmo 147, versículo 5. Salmo 147, ya acá está al final. El versículo 5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Su entendimiento está en la palabra de Dios y ese es infinito. Luego vamos al Salmo 19. Salmo 19. El versículo 8 y 10 dice, los mandamientos de Jehová, o sea, su palabra, son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Así es la palabra de Dios, ¿verdad? Dulce y es infinito. Ahora vamos al Salmo, a Juan 6:68, Juan 6:68. Dice ahí, Juan 6:68, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro le estaba preguntando, oye, ¿qué hacemos? Solamente tú tienes palabra. Este mundo es incierto. El coronavirus es incierto. ¿Sí? Así que, ¿a quién iremos? Solamente la palabra de Dios. Así que ahora vamos a Jeremías 15:16. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dice, tu palabra las comí y fue en gozo y alegría. Solamente la palabra de Dios trae gozo y paz, ¿sí? Así que, aunque no parezca que está pasando algo, ¿sí? La palabra de Dios es firme. Allá en 2 de Corintios 6:10, les dije que los iba a traer por toda la Biblia. Allá en 2 de Corintios 6:10, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada,
mas poseyéndolo todo. ¿Sí? Aunque no parezca ahora estas cosas, pero son ciertas. Así es el coronavirus. Gracias, Juan de Dios, por haber puesto las citas ahí. Si alguien no las apuntó, ahí están. Antes de Salmos 19:8, dijiste otra, perdón, que no escuché. ¿Antes de cuál? Antes de Salmos 19:8 al 10. 7:5. Perdón, Salmos. Salmos 137:5. No teniendo nada, 137. poseyéndolo todo. 5. 5. Bien. Bien. Bueno, gracias. Bueno, esto es nuestra esperanza. Después vamos a ver todo con claridad, pero ahora tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que su palabra es la verdad y que todo esto es cierto? Porque miren, encaja con el corazón. Solamente aquellas personas que han aceptado a Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Que leen su palabra, aceptan, dicen, oye, esto es cierto. No tiene que ver con argumentos, no tiene que ver con que de verdad la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Porque lo entienden los niños, lo entienden los que están en la selva, ¿verdad? Así que esto es palabra de Dios. No es una fe ciega, es una fe con confianza, ¿verdad? Los inconversos no entienden esto. Uno puede ver un inconverso y le dice la palabra de Dios y dice, ay, eso no es cierto. Allá en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Un inconverso no puede entender esto y no puede aceptar esto porque, pues no, el diablo ha enceguecido sus entendimientos. Pero el que ha aceptado a Cristo, el que lo cree, puede entender y saber que es la palabra de Dios. Vamos a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Allí dice muy claramente, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, y hemos dicho que ahí la palabra inspirada se refiere a la palabra de Dios. La palabra que se usa es expirada, salida de la boca de Dios. Así que nosotros podemos entender que la palabra, la Biblia, viene del aliento mismo de Dios. Así que en medio de esa situación difícil, complicada del coronavirus, la palabra de Dios viene a llenarnos y nuestra roca está en lo que dice Dios, no en lo que está pasando. Así que la palabra de Dios nos sustenta, ¿sí? Allá en el Salmo 94, si quieren ver conmigo, Salmo 94. Salmo 94, el versículo 18, dice, cuando yo decía, mi piel resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustenta. ¿Sí? Es Dios el que nos sustenta. Cuando yo veo que la situación está muy difícil, así como dice aquí el Salmo, que siento que me voy a resbalar, no sé qué va a pasar, Dios nos viene a sustentar. Así que Dios nos puede dar ánimo en medio de esta pandemia, ¿sí? Solo Dios, Él es nuestra roca y así dice su palabra, que vamos a estar con Él, ¿sí? No importa lo que pase en este mundo, vamos a estar con Él. Esa es la promesa que acabamos de aprender esta mañana, ¿sí? Allá en 1 Tesalonicenses 5, 9 al 10, ¿verdad? Viviremos con Él, ya sea muerto o vivo,
pero tenemos la esperanza de que vamos a estar con Él. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno, y yo espero que con esto que hemos visto esta mañana venga a consolar nuestro corazón. ¿Sí? Aquellos que viven amargados por lo que están viviendo, tómense de la palabra de Dios, créanla. ¿Sí? Así que vamos a estar estudiando por estos 3 domingos, comenzando con hoy, el próximo domingo y el que sigue, ¿verdad? Cómo vivir en medio de esta pandemia. Bien, ¿alguno tiene alguna pregunta, algún comentario a base de lo que hemos visto? Sí, yo. Sí. Bien dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Debemos de tener una fe en Dios en que nos va a ayudar a salir del problema. Pero si nosotros no tenemos los cuidados que se deben de tener para conservar la salud biológica, Dios no va a poder hacer todo por nosotros. Entonces, bien dice Él, ayúdate que yo te ayudaré, y si estamos conscientes de esto, vamos a salir adelante. Bueno, lo que tenemos que hacer, Abraham, es creerle a Dios. Y quiero aclararte una cosa, que la Biblia no dice eso, ¿eh? No hay ningún pasaje en la Biblia que dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? Así que pero sí, el principio está ahí, ¿verdad? Tenemos que creerle a Dios y hacer lo que nos corresponde. ¿Sí? Sí, Así sí. que pero tenemos que creerle a Dios. ¿Alguien más que quisiera expresar algo? Pues que debemos de confiar en Él, ¿no? En este tiempo. Él es nuestro protector y no caeremos, Él es nuestro refugio. Y pues en nuestra vida no tenemos otra opción, solo a Él, ¿no? Y el Salmo 86:1, atiéndeme, Señor, responde, pues pobre soy, estoy necesitado, pues de Él, ¿no? Entonces, pues debemos de permanecer en Él con paciencia y tolerancia en este tiempo, y a su manera Él soltará su poder para todos, ¿no? Bien, gracias. Gracias. Bueno, yo también quería decir algo. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos escuchando? De hecho, pues oramos, ¿no? Pero yo platico con mi hijo Carlos y me dice que del grupo donde está la esposa de uno de sus amigos tiene COVID, y si hablo con alguien más y dice que tiene COVID, entonces ya son como que más cercanos. Tenemos un amigo, Adrián, y su hermano tiene COVID. Entonces, como que uno siente que ya más, pero da tristeza porque es gente ya más cercana y digo, bueno, vamos a orar por ellos. Yo le digo a mi hijo, oremos por ellos, pero sí nuestro corazón se entristece porque cada vez sabemos de más y más. Entonces, digo, Señor, pues ayúdanos para orar por esas personas y las familias, ¿no? Que están sufriendo si un familiar está así y a veces no se puede hacer nada. Como la doctora Patti, que fui con la dentista, tuve que ir, me dice que dos de sus hermanos tienen COVID. Ahorita uno está hospitalizado. Entonces, esta semana ha sido así de escuchar muchos casos. Sí. Bueno, por eso yo quería tomar estos domingos para que agarremos la fuerza de Dios. ¿Sí? Por eso les puse el ejemplo de mi suegro. Me da tristeza que ya no está aquí con nosotros, pero tenemos la esperanza de que está con el Señor. Y eso nos anima, eso nos motiva. ¿Sí? Entonces a nosotros debe motivarnos que pase lo que pase, estaremos con el Señor. Porque esto fue lo que leímos esta mañana, ¿no? Allá en 1 Tesalonicenses 5. ¿Sí? Sea vivos o muertos, estaremos con el Señor. ¿No es cierto? Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no es así, pues vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos. Disculpe, estoy tratando de asociarlo, ¿no? Porque tanto en la vida de católico que es la transformación hacia
pues el momento de gloria, ¿no? De las personas que estén ya con Dios y cómo dejar a un lado la tristeza, que normalmente es lo que acostumbra a un funeral, ¿eh? Ajá, como una especie de egoísmo. Cuando estás en un funeral no creyente, es el egoísmo de que ya, ¿cómo te afecta a ti el no tener a la otra persona? Y la transformación de cristiano de cómo, gracias a Dios, ya está la persona con Dios, ¿no? La tranquilidad, la sabiduría para entender ese momento. Digo, es un mensaje muy fuerte para mí el que nos diste el día de hoy. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bueno. Gracias, José Luis. Bien. Bueno, pues si no hay otra pregunta o algún comentario, pues ¿qué les parece si nos despedimos? Sí, ¿Alguien hermano. quisiera orar? Pues yo nada más antes de eso, les mando las citas que hizo aquí Gonzalo para que les sirvan de repaso. Ok, me las paso ahorita que terminemos. Déjame ver quién no ha orado antes. Carlos, ¿quieres orar, por favor, dándole gracias a Dios por lo que aprendimos? Sí, cómo no. Señor y Dios, te damos gracias, Señor, porque pues tú de una o de otra forma tú nos hablas, Señor, de acuerdo con lo que vivimos y lo que estamos experimentando. Y Señor, pues en este tiempo que estamos viviendo, este momento, que mucha gente afuera se pregunta qué, por qué, nosotros podemos ver que es algo que pues tú lo has permitido, pero tú nos das también la fuerza, Señor, para salir adelante en medio de esto, Señor. La confianza en ti es la que tenemos, Señor, y sabemos que ya sea con esto u otra cosa, Señor, estamos firmes en ti y seguros al haber creído en ti de nuestra salvación. Y Padre, permite que pues estos estudios que va a estar dando Gonzalo, Señor, sobre circunstancias que vivimos y todo, Señor, vengan a ser de bendición a nuestras vidas. Y Padre, ponemos en tus manos cada familia, los que estamos aquí reuniéndonos, y que tú les cuides, Señor, en este tiempo. Lo ponemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias.